tener primeramente un conversatorio, pero ese conversatorio no es entre solamente nosotros dos, sino que sea un conversatorio colectivo. Nosotros pusimos más o menos, mientras desayunábamos, de acuerdo sobre ciertos contenidos que vamos a tratar de orientar, porque no se va a esos otros lados. Pero el interés que para mí tiene hablar de la obra de Nelson es precisamente porque no quiero tratarlo como un fotógrafo, ni como artista plástico, sino como los nuevos géneros que se producen cuando mezcla la fotografía con la arte plástica. Aquí yo veo una elaboración plástica, con letras y ciertos elementos lingüísticos, que da un objeto bastante complejo y que me indica entonces que estamos ante artes que podemos llamar de técnicas sintéticas, o, como tú dices, yo hablo de una especie de trance espacial artístico, algo que se está formando en el mundo contemporáneo, es decir, un espacio complejo, y a partir de ahí se puede comenzar la lectura. Una de las primeras cosas de que hablamos fue que esto, me decían, no, eso yo no lo hice, sino que se fue haciendo con imágenes que yo tenía en impresión, y hablamos incluso de esa especie de comunicación como una reproducción tecnológica, pero en este caso es que se escapa de su mano por vía de la imprenta. Entonces una primera cosa es una obra del azar, y lo contemporáneo usa mucho el azar. Cuando le pregunté de las fuentes, hay cosas que reconozco que son Garrido, y yo digo, él se autocita. Entonces se llama intertextualidad cuando se utiliza otro texto para producir un texto. Entonces jugamos un poco, porque yo digo, mira, al final le vamos a dar una frase que a la conclusión que nosotros llegamos. La mancha es muy importante en el mundo contemporáneo, y la intertextualidad igual. Es decir, el arte se hace porque hay otros textos que nos han precedido o que están alrededor de nosotros que nosotros podemos usar. Hay cosas que son fotografías del propio autor, y yo digo, bueno, ese aparataje hizo que él se autocitara, son sus propias obras, pero hay a la vez imágenes que son dibujo animado, cuestiones que interrumpieron no sé cómo la impresión y que no son de él. Entonces ella de todas maneras una intertextualidad como al azar de otros autores o incluso anónimos, porque a veces son portadas. Y hay algunas cosas que son como lo que se llama la intertextualidad reminiscente. Se nos parece a, por ejemplo, esa transparencia, una cosa, o esos interplanos que se dan por obra del azar. Es importante también porque también eso es el arte contemporáneo. Cuando uno ve varios planos de colores, por ejemplo, en las obras de Cloutier, uno está viendo esa superposición, pero si va más atrás, el espacio pluridimensional de Reverón también, esa interior de mi casa, interior de mi terraza, uno ve que hay varios planos que ya están ahí trabajados ahí solos. Y otra cosa que es importante acá, que además de muchos planos espaciales, hay también una sensación de muchos planos temporales. Bueno, al fin y al cabo, el espacio temporal es junto. Es decir, que es como capa espacio-temporal. Y a partir de allí voy a leerle un poema. Mancha cotidiana. La mancha fija un lugar preciso y distinto cada día. Vino tinto de amor en blanqueado mantel, blanco en blanco sobre sábanas adolescentes, punta de bolígrafo, bolsillo de camisa de escritor. Algo inaudito deshace la mancha cotidiana, sin devolver al cuerpo la completa inocencia. Vino blanco de amor rocía el tinto adolescente, leche remoja tinta de la mancha y la memoria. Una última palabra hace borrar todo el poema, cuando el poema lee la nota crucial del último verso y descubre que ha olvidado la línea del primero. El poema limpia la cara de olvido de la mancha cotidiana.
vimos una lectura rápida, por ejemplo, si notamos que entonces la mancha, bueno, adelante, bienvenido. Es que la mancha no solamente tenemos que observarla como una cuestión que esté impresa. Claro, hay procedimientos, por ejemplo, plásticos, de producir una mancha a partir de ahí, ver qué se elabora, qué es lo que elabora el imaginario. Pero yo decía que las primeras impresiones del cuerpo, que el cuerpo tiene en cuanto a los sentidos, son siempre como manchas. No tiene límite, a partir de ahí uno puede elaborar cualquier cosa, pero de todas maneras, cada órgano de nuestro cuerpo tiene sus manchas, que nosotros no podemos ver conscientemente, porque nos avisa, nos previene, los filtros sensoriales, todo eso existe, porque en un comienzo fue como una mancha que se fue organizando. La referencia que hago, sin lugar preciso y distinto cada día, es que al fin y al cabo el que hace fotografía o el que hace arte nunca repite lo mismo. Es decir, cada día se enfrenta a su trabajo y cada día agrega algo o quita, pero nunca es lo mismo. Ni siquiera cuando ustedes reproducen una foto años más tarde con una nueva tecnología, ya esa es otra obra la que están elaborando. La semiología al fin y al cabo se ocupa de las formas más de los contenidos. Que sea Bolívar, que sea una imagen religiosa, que sea el Papa, que sea alguna figura política como Peregrine, o algo del procedimiento de que él seleccionó entre muchas de las impresiones esta, es porque su ojo de artista la seleccionó y la privilegió. Y esa es la primera labor de toda artista, selecciona entre los elementos que es lo que va a mostrar. Y una segunda cosa es que aquí hay una especie de autocombinatoria o combinatoria que se le sale de las manos, que es el segundo proceso de toda creación. Encuentro elementos y luego los combino de diversas maneras. Lo que me interesa ahora de ustedes es que ustedes puedan participar en la lectura. Algunas veces utilizo en un museo algo que la gente fije una imagen que le guste y pueda determinar qué lectura le da. Entonces la semiología, lo bueno que tiene en diferencia a la lingüística, es que al trabajar la forma significante, las cosas no tienen un significado preciso. Hay un significado inducido, sí, por el color, por la forma, en el lugar, el contexto, pero sin embargo cada lector puede hacer su lectura. Y su lectura lo implica alguna vez con su propia mancha, es decir, que como si hubiese una comunicación autor-lector a partir de ese concepto de mancha imaginaria, es lo que llega a unir el placer de crear que tuvo, o de escoger, de seleccionar que tuvo Nelson, con el placer que uno tiene de ver las imágenes mostradas en la sala. ¿Cuál fue tu criterio de selección? Mira, el criterio fue simplemente la sorpresa. O sea, yo parto de que el error y la fractura, un poco como es toda mi obra, esa herida o fractura es lo que a mí me interesa, que podemos llevarlo hasta cuando yo empiezo a ver un perro muerto y veo que hay una estética en ese perro muerto, hay códigos que no estamos acostumbrados a leer. Entonces, el código del desecho, primero, a mí me sorprendió, que un poco metáfora también de la exposición, que como en el momento del país la gente está comiendo de la basura, o sea, hay una situación crítica del país de basura, o sea, no es casual que de repente uno empiece a generar imágenes desde la basura, desde el desecho. Ese desecho inicialmente, primero yo voy a hacer la subversión de imprenta en mi libro de la cueva, que fue lo que generó todo esto, en función de hacer la selección. Estaba Gala, estaba ¿cómo se llama? Carolina Arnal, y de repente yo empecé a ver, por supuesto, cuando veo una imagen de Cochino levitando, que fue esa primera imagen, que es la primera justamente de la exposición, veo Simón Bolívar con un cochino levitando encima, me llamó la atención, la agarré. Entonces ya después el problema viene otra imagen, pero pasaban miles de imágenes y
y eran algunas que tenían esos códigos, que es lo que digo yo, no es una recolección de basura, es como el objet trouvé de los surrealistas, son elementos de desecho que pasan a tener un significante en la medida que tú selecciones entre miles de gente, no gente sino otro. Por supuesto, yo soy exagerado para todo, y en un momento que a mí la mácula era casi que ya no estaba en el momento de la impresión, sino que cuando llevaban los bultos de mácula a montarlos en la imprenta, yo estaba pendiente, decía, no será que se me pasó alguna. Entonces te empecé a dudar, pero si de repente se pasa algo, tú te das cuenta como más exigente. Yo inicialmente empecé a reciclar pruebas de imprenta que servían para hacer postales. Me gustó mucho el hecho de la reproductividad de las postales, entonces agarraba cosas que estaban bien impresas y después las mandaba a cortar como postal, pero al mismo tiempo agarraba una que otra más. Y después le comentó a Ricardo Gómez, lo llamó, esas máquinas que tienen el otro grupo, entonces se quisiera. Y luego también empezamos a ver ese material y yo ya entré en obsesión, van a botar toda esa mañana, era diciembre. Entonces, cosa que hace la obsesión de allá tal, que de repente llega a Gala, me dice, oye papá, tú tienes que hacer su revisión del libro, no estás recogiendo más porque voy a estar más pendiente de la fractura que sí del imprenta. Entonces, claro, después surge la idea de, mira, porque yo también podría hacer libros de estas máculas, o sea, aprovechando la basura y hacer una impresión, hacer una regulación del libro. Eso lo hago con Ricardo y Gisela, que me asesoró muchísimo en todo esto. Entonces ya yo regreso, después de las vacaciones de diciembre, y yo, ahora si botan todo eso, ¿qué va a pasar? Entonces yo regresé el primer día que abrí mi imprenta a recoger, o sea, llamarlo, porque ya entonces no era la selección para la exposición, sino la posibilidad del hecho impreso, de hacer libros con eso. Entonces, por supuesto, yo insisto que o sea, yo no estoy inventando los macros, porque todo el mundo tiene macros, la gente que trabaja en impresión, yo tengo tiempo trabajando en cosas en tampoco, toda mi trabajo editorial. Pero gente, bueno, pero las macros es una cosa que se ha trabajado mucho, claro, pero como todo, igual el desnudo se ha trabajado muchísimo, pero tu manera de hacer desnudo es tu visión del desnudo, no es el desnudo, esa particularidad de lo que tú ves. Entonces empecé a trabajar las máculas, surgió la posibilidad con el anexo, pues claro, ya al haber un espacio positivo, entonces empieza también cómo se monta eso, qué fue lo importante del montaje que se hizo, que es un poco ya la lectura decantada de todas las máculas, que ya con Gisela y Ricardo habíamos hecho muchas selecciones, haciendo una preselección para los libros, a través de 3 personas, hasta llegar ahora cuál es el montaje. Cuando nosotros venimos a hacer el montaje ya estaba todo ya como decantado. Y además, el hecho expositivo ya es otro planteamiento, en un espacio X donde tú tienes que hacer un planteamiento, como una instalación. Entonces era reactivar esa fractura en un espacio expositivo. Y por eso cuando hicimos el montaje estaba bien activado, nosotros vinimos para acá el espacio, después se formaron todos los libros en Venezuela, de Paraná, pusieron durante muchos meses, pero ya la cosa estaba ardiendo, porque es lo que hablamos ahorita. Lo importante de todo es la edición. O sea, el hecho casual deja de ser casual cuando tú codificas un sistema de edición, un sistema de codificación donde armas algo. Es como las palabras. O sea, tú puedes escoger palabras que te llaman la atención, pero escoger palabras no es un hecho poético. Es el ordenamiento de esas palabras dentro de algo que tú quieres decir que pasa a ser algo articulado como lenguaje, que es lo que está decantado aquí. No es el hecho de yo puse un poco de papel y las pegué. No, hay un proceso de encantamiento, de edición y de un hecho poético de cómo se arma ese lenguaje. Y es lo que hablamos, de repente yo de 30 años vuelvo a ver las máculas y de repente cojo otras, o hasta las maneras de ver van cambiando. O sea, uno va cambiando la manera de ver también. Te interesaron y todavía sobre eso, supongo que con el curador y las personas que dicen que te ayudaron, hiciste una selección de la selección. En esa selección de la selección supongo que hay elementos, vamos a hablar de que en la forma sería esa mácula entre tu obra, que hay muchas cosas que se parecen a tus obras,
Y hay una cuestión que en la selección, aunque parece solamente formal, siempre se cuelan determinados contenidos. Esos contenidos son propiamente de un cierto simbolismo que le puede dar un sentido a la mácula. Aquí simplemente mirando así, y lo que está un símbolo como muy encochinado, que es el de Bolívar. Entonces allí uno va formando por las combinaciones que se fueron haciendo. Eso no fuiste tú, eso fue una máquina infernal. Siempre un señor Rousseau plantea que por muy fuerza del azar, por todo lo que uno quiera hacer, de todas maneras, cuando hay dos cosas, esas dos cosas forman un sentido. Y es lo que parece extraordinario, que es, tú hiciste una selección en el cual lo que pudiéramos llamar ritmo, por ejemplo, comenzaste por, y el curador supuestamente también, comenzó por unidades que están como muy separadas. En la segunda hay trazos pictóricos, lo demás hay un blanco, y en la medida que uno va leyendo, termina sobre algo que uno olvida de que son tus obras fotográficas, sino son propiamente una obra más plástica que propiamente fotográfica. Eso yo lo veo como una, no sé si estás de acuerdo, pero lo veo como algo plástico. Y quizás el procedimiento que pudiéramos realizar es de que hay quizás, así como hay una transversalidad, hay un doble, triple, cuádruple lectura que no puede ser a tus símbolos. Quizás es símbolo que pudiéramos decir, hay tantos, como hicieron conmigo con la estadística, hay tantos símbolos políticos, hay tantos símbolos artísticos, hay tantos símbolos que se refieran a lo religioso, y poder decir, bueno, hay tantos políticos sobre Bolívar, y de todas maneras la mácula en relación con un concepto incluso clásico de hablar de algo cochino, encochinado, también es una mácula. O sea que lo que hizo el aparataje tecnológico es lo que quizás Nelson Garrido en su aparataje inconsciente también hace. Lo del perro muerto, lo de la basura, lo algo, tú logras verlo y lo logras como sublimar. En la selección, que yo lo estoy viendo desde el punto de vista formal, ¿hubo algún, además de lo formal, hubo algún simbolismo que tú quisiste resaltar dentro de la selección? Mira, no, yo realmente todo mi trabajo es totalmente intuitivo, pero no volumen. Yo lo veo como el subconsciente tuyo se manifestó aquí, Claro. porque recogimos como lo que estaba pasando al momento, que era un momento muy álgido políticamente y de mucha manifestación, y después todo lo que toda la carga que él lleva, todo se refleja en esto, yo creo. Y luego también la cuestión gráfica, ¿no? Pues Gisela es una diseñadora gráfica y ella vio pues la relación, por ejemplo, de esta pared, Las composiciones, compuso para que gráficamente funcionara y se leyera algo. Pero es como indagando en la cabeza de Nelson, es como sacando toda esa simbología que él tiene y mezclándola con lo que pasó casualmente, pues porque todo pasó casualmente. Sí. Pero tenía que ver con el momento que estábamos viviendo, todo se mezcló. Lo que él hizo es lo que yo quiero, es que ustedes vayan sacando, o sea, el conversatorio es eso, también el conversatorio entre los otros dos y también entre ustedes. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que yo le digo que es como una maquinaria tecnológica, pero el inconsciente también es una maquinaria que está muy bien aceitada y que por eso muchas de las imágenes forman como una unidad, como si la máquina inconsciente tuviera una máquina de impresión, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces hay dos cosas que resaltar. Primeramente, el azar. El arte electoral le debe mucho al azar. Y cuando es sobre obras ya gráficas, hay un azar, pero ya hay una composición dentro de ese azar
que algunas veces son las propias obras de Nelson, que se autocita, es una labor creativa, se autocita o intelectualidad del propio autor, y hay otros que son imágenes que no son de Nelson, pero por el tratamiento o colocación o algo se parecen mucho a la obra de Nelson, es decir, como si el regalo de las tintas sobre las planchas de lo que iba a hacer determinara también cosas que te pertenecen. Eso es lo que podemos decir. Pero y también la casualidad de sus libros se están haciendo en ese momento. O sea, es toda una combinación de cosas mágicas prácticamente. Y yo estoy de acuerdo contigo, la muestra es fragmentaria, pero es que en el momento que estamos viviendo somos fragmentos. Y el arte contemporáneo es fragmentario, no busques. Hay veces tratar de explicar cosas que no se pueden explicar. Sin embargo, el curador o cuando lo ejerce el señor o algo tiene que de alguna manera decir, bueno, hay puntos de unificación que tengo que encontrar, pero son inconscientes, como tú dices. Y cuando yo hablo de que toda la lectura tiene que ser corpórea, quiere decir inconsciente, la lectura también es inconsciente, soltar conciencia, que es no es lo que tú quieres ver, sino lo que mala conciencia quizás vean allí en lo que se está tapando, en lo que se está encochinando, y que, de acuerdo contigo, la situación real que estamos viviendo es una situación, pero que parece que fuera como si el inconsciente se hubiera soltado sobre el país, sobre la política. Lo único que yo puedo decir es que tengo 77 años y yo nunca había visto un país tan fragmentado como el que estoy viviendo. Temible como el inconsciente, es como decir lo que está pasando, qué leyes tiene, es como la oscuridad absoluta que estamos viviendo. Y yo, alguna de las cosas cuando digo de lo plástico, fíjense, allá comienza en blanco, se va complicando y termina en una cosa como más oscura, como mucho más velamiento. Y es importante de que el curador haya leído y contextualizado y organizado de esa manera para que nosotros pudiéramos leer el discurso fragmentario. O sea, le dio una unidad formal, pero en lo simbólico sigo esperando. Ya ustedes conocen la exposición, todo la han visto. No, estamos llegando. Ay, bueno. Usted no puede decir su nombre, perdón. Yo, Víctor, fue mayor. Maracucho, si no se me oye. No, pero no le sale la tonalidad maracucha ya. Ah, bueno. Víctor, aprovecho para los que llegaron, de todas maneras decir algo más sobre Víctor. Víctor además es poeta, es bailarín, profesor universitario y tuvo la suerte y el talento además de formarse en la Sorbona, en París, con el maestro Roland Barthes, hablando de un tema que es el objeto de esta conversación hoy, en su formación, ¿no? Que era la semiología. Víctor es uno de los muy pocos y excepcionales expertos en análisis semiológico que tenemos en el país, y que bueno, tenemos un lujo de tenerlo acá acompañándonos y guiándonos en esta selva encochinada de máscaras de Nelson. Debo decir de todas maneras, como observaste un par de detalles sobre la curaduría, un detalle particular. Nelson Garrido, que digo su apellido completo, es incurable del país. Por tanto, el método de trabajo con Nelson que hemos llevado a Gerardo Zabalza y yo es un método más bien de acompañamiento y de complicidad con locuras ajenas, ¿no? Que es parte de la nueva práctica en que la curaduría tiene que tratar de un poco de acompañar y actualizarse, ¿no? Ahora, digo que es incurable no porque sea imposible acompañar todo este proceso, sino porque la metodología de Nelson, que no solamente ha innovado en materia fotográfica y en materia pedagógica, como creador es una metodología muy flexible y, digámoslo así, rizomática,
Nelson trabaja en sistema de red, trabaja con muchas personas al mismo tiempo en proyectos comunes, y este es un proyecto de ese tipo, en el que están involucrados las personas que ya mencionó allí, la diseñadora Gisela, Ricardo, y otras muchas personas más. Me imagino que también involucró a la gente de la imprenta y lo convenció de que era mejor salvar las máculas del libro, ¿no? Por supuesto, la gente de la editorial La Cueva, etc. Finalmente, cuando estas máculas llegaron acá, que Nelson las tenía bastante bien medidas, llegaron de manos de un equipo, y finalmente la configuración definitiva tuvo mucho que ver con la puesta en escena museográfica que hicieron Gisela y que acompañó Ricardo, que acompañó el propio Nelson, ¿no? Entonces, esta es una mácula sobre mácula, consciente e inconsciente, física y mental, ¿no? Está allí. Luego, incluso, el montaje, el azar, la forma en que está distribuido el espacio, ayudaron a reconfigurar determinados campos de contexto. Por supuesto, Bolívar siempre tuvo, el Bolívar encochinado siempre tuvo su altar, ¿no? Pero surgieron otras zonas, otros recorridos, ¿no? Y otros núcleos, como esto decía, unos más plásticos y confusos, y otros más explícitos, otros más provocadores, otros que incluso tienen mucho que ver con una circunstancia como la nuestra, muy específica, muy local, son publicaciones de acá. Concluyo de todas maneras esta observación diciendo en qué nos enfocamos Gerardo y yo cuando acompañamos el proceso con Nelson para ver un poco de qué iban estas máculas, habiendo estudiado previamente otras máculas de otros autores. Y aquí, por supuesto, lo que hicimos fue una lectura por capas, palincéstica, como son también las máculas, encontrando los elementos que habían de publicidad, de arte, de historia, de tipos de publicación. Aquí diseños tapones, que son también un retrato de nuestra condición editorial, ¿no? Y también un retrato de la forma en que Nelson opera. Él se define no como fotógrafo, sino como imaginero, y por supuesto como imaginero y coleccionista, además de imágenes que nos compraron en el simbólico y en el real. Este es como una colección de imágenes, las suyas y las de otros, ¿no? Que incluyen un lenguaje diferente, ¿no? Entonces, bueno, cierro esa idea de que hicieron los curadores, acompañar al incurable, ¿no? Hay una obra de Federico Vega sobre Reverón que se llama Los Incurables. Cuando uno lee la obra, el incurable no es Reverón. Los incurables son los psiquiatras que lo tratan. Entonces quizá los incurables seamos nosotros que queremos que haya un sentido, que pueda leerse. Y al fin y al cabo yo creo que para darle razón a Ricardo, no hay arte si no hay inconsciente, si no hay implicación del sujeto, si no hay enigma, si no hay misterio, si no hay lo que ustedes quieran ver, si todo es evidente y explícito para leer. Y fíjense que antes de entrar en conversaciones que no tenían que ver con eso, hablando con Félix, yo decía que la situación es tal y tan confusa que desde el punto de vista creador hay mayor posibilidad de creación, y se ve en la pintura, se ve en la poesía, se ven muchas cosas que están surgiendo a pesar de los tiempos. Y eso es lo que mejor pueda suceder en época de crisis, de reconstruirnos con formas que vienen de un inconsciente tanto individual como colectivo en respuesta a un contexto tan áspero, tan bárbaramente brutal y brutal, que esta es la reunión en la que estamos, en lo que se impone. Lo que me interesa cuando tú dices que hubo la selección, la preselección, un equipo, me interesa mucho porque, quieran o no, el ojo humano, aunque fuese inconsciente, operó de la manera, hay dos maneras quizás de operar que podríamos llamar, entre comillas, pedagógico o educativo, es comenzar por los elementos más simples y terminar por lo más complicado. Elementos que pueden ser leídos
más fácilmente porque primeramente hay una distribución del espacio que nos la simplifica, de que hay varias imágenes como encuadradas y dejan espacios de respiro. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, aquí hay 5 imágenes que las conectan. El Bolívar encochinado con la otra imagen y poder sacar un sentido total de esos elementos. En la medida que vamos atravesando, al fin y al cabo, encochinar a ya eso ya se cochinó bastante. Hay ciertas transgresiones dentro de la exposición que, por ejemplo, me cago, que tiene relación con premios y demás que les estuve explicando, pero al lado están los tragos. Entonces, cuando se habla también de cuerpo e inconsciente, es necesario tomar en cuenta que toda organización del ritmo humano, de la energía humana, de la energía creativa, puede ir de lo simple a lo más complicado y siempre va desde una oralidad inicial en el cual nuestros deseos fueron orales y luego pasa por una fase anal y en el final la genital. Entonces yo creo que la suma toda acá, toda la fase. Y la importancia que puede tener para mí en tu ordenación es que el procedimiento, aunque sea completamente ajeno a él, que sea de un grupo, que sea al ordenar y decir exposición Nelson Garrido Inmaculadas, la autoría, al fin y al cabo esencial, central, es el pintor, es él quien está acá. Y lo importante es que simplemente ya el nombre de un artista determina muchas lecturas y determina muchas cosas a ver, porque la gente ya lo conoce, porque tiene su historia, porque tiene sus obras ya conocidas. La historia no se hace sin pasado. Aquí está el pasado, el cuerpo anterior y originario de Nelson Garrido, que esos son los psicoanalistas que podrán decirlo, y la progresión a la vez que él hizo de esos elementos que son de él y que yo lo leo desde un punto de vista estético. Allá es el fotógrafo y aquí es el artista plástico. No le he visto todavía bailar, pero supongo que también es bailarín, a lo que he visto actuar y es actor, o sea que lo que estamos hablando de que el concepto de Inmaculada sobrepasa, y me gusta mucho la gente que me recuerda el contexto. Es decir, en un contexto confuso, el arte claro se pierde, porque ¿qué le podemos decir de claro? O cuando estuvimos hablando, siempre hay un significado o una palabra no mencionada, ausente y demás, que es la que propiamente estructura estos, digamos, relatos visuales que estamos viendo. Yo creo que hay una cosa también que es importante, que me parece fundamental, que es la transversalidad del lenguaje, o sea, la posibilidad de usar elementos que uno quiera en cualquier área que sirvan para expresar lo que uno sea, no esa cosa de las parcelas, las fotografías, las plásticas, eso. Yo pongo, por ejemplo, la cosa que quiero aprovechar para decirlo públicamente, como el hecho que Antolín Sánchez, que ha escrito una novela, la manda para ¿cómo se llama? Para Planeta, y queda dentro de 680 manuscritos que ha seleccionado en los 10 manuscritos escritos por Planeta. ¡Qué maravilla! Un fotógrafo que termina ganando el premio Planeta, un fotógrafo que termina ganando el premio Arte Plástica, que uno puede usar máquina, que uno puede hacer literatura. O sea, esa limitación como aberrante, o sea, no permite la expresión total. Yo creo que el hecho contemporáneo es un hecho así de totalidad que es súper importante. Y resalto el elemento de los curadores, yo sí evidentemente, como dice Félix, yo soy anticurador, yo siempre digo, yo no necesito curador porque no estoy enfermo, sino buscaría a un curandero, pero sí quiero el trabajo colectivo. O sea, yo parto, y lo hablo mucho en la ONG, que ya llamamos curadurías abiertas, que es una curaduría abierta, un poco lo como se hizo esta exposición. Félix y Gerardo hacen el texto, conversamos, Ricardo dice la palabra, o sea, se hace un trabajo de colectivo abierto, ¿verdad? Obviamente hace mucho la visión del otro, pero donde no hay esa imagen aberrante del curador que a mí me saca la piel.
pero sí creo mucho en el trabajo Encochinado. de encochinado, el del trabajo colectivo, y es fundamental. Le puedo poner otro ejemplo. Cuando se hizo la presentación del libro mío, de La Cueva, que lo hizo José Balsa, a mí me encantó. Bueno, José Balsa se va a hacer viendo imágenes que yo no veo, por lo menos. Él fue el primero que vio Caracas exagerada. En lo predictivo yo creo que es impresionante. Yo lo veía para atrás, ¿será conmigo, será otro? Uy, pero fue acertadísimo. Ese es de las imágenes que se han usado más, es una imagen que colectivamente se usó. Después, en la segunda parte, me presenté el libro de La Cueva, y la última obra que yo hice, que está por ahí, que es el Saturna devorando a sus hijos. A mí esa obra, que Gala me hizo de asistencia, me gustó, pero no me terminaba de convencer. Pero él hizo el clic, que ahí es donde es importante la visión del otro. O sea, pues cuando yo hablo del coreógrafo, me va a decir, pero es muy importante, la obra la legitimiza el otro, no yo. O sea, yo hago la obra por una cosa como intuitiva, de la gran arrechera que tenemos encima, pero el otro es el que de repente te da el sentido. Entonces empieza José Balsa y dice, es que el Saturno hablando de los hijos es como la gente que está comiendo en la basura ahorita en Caracas. Él me lo hizo ver, y yo ahora cada vez que veo Saturna me imagino ese drama tan horrible que tenemos aquí trancado todo cada vez más fuerte, cuando vemos en la calle gente, familias, estamos hablando de recoger lata, familias completas, no es que recogen comida, es que se comen la comida directamente en la basura. Estamos hablando que no hay ni la posibilidad de recoger basura para cogerte de tu casa, la basura que tú agarras te la comes. Entonces, regresando a eso, en la imagen de esta exposición, a mí me parece importante que esta exposición esté basada en la basura. Esto es basura que se iba a botar. O sea, cuando la gente está comiendo en la calle basura, estamos exponiendo basura. O sea, el hecho simbólico de lo que está pasando en la calle. Porque yo siempre digo, en la medida que mi obra tenga que ver con eso que yo estoy arrecho de lo que está pasando en la calle, para mí no tiene sentido. Y entonces, ¿cómo meter en el espacio expositivo, coño, esa angustia que carga la basura? Entonces, esas son esas metáforas que yo creo que, como tú dices, esa es la resistencia que tenemos que hacer frente a lo que está pasando. O sea, nunca se habían hecho tantas exposiciones, nunca se habían presentado libros. Ayer Víctor presentó su libro, y qué impresionante que frente a todo lo que está pasando, la reacción es cada vez más fuerte. O sea, no nos van a joder, tenemos que resistir, se sacan más libros, se hacen más exposiciones, estamos aquí hablando en este momento. Oye, esto es la resistencia, es una comunión frente a la oscuridad. Como tú dices, que no terminamos de armar, pero si no hacemos estos actos simbólicos, estamos jodidos. Yo incluso la devoración de los hijos da el concepto más fuerte. Al fin y al cabo, lo que ejercen cargos presidenciales en régimen, sobre todo como el que estamos, es el padre castrador, dictador y devorador, no de basura, sino de todos los ciudadanos. Hay que considerarlo así también, que es una... Sí, una revista que me acaban de mandar, que pasar creo este lunes, se llama Hugo Zurdo, que sacaron de Santiago de Chile, que le dedicaron a mi trabajo. A mí me impresionó y me encantó porque un problema de orden político. Yo soy ante todo político. Sale una imagen de Saturno devorando a sus hijos y una frase que la agarraron ahí y la pusieron: el Estado está devorando a sus hijos. Eso es una imagen, es verdad, eso es lo que está pasando. Es el Estado que se está devorando a sus propios hijos. Claro, cuando se conecta, claro, tú no lo haces, o sea, yo no creo en la vaina panfletaria, pero claro que tenemos que ver con lo que está pasando en la calle. O sea, seremos demasiado insensibles. O sea, yo ya sé que con una florecita es una vaina, coño, pero es un problema de responsabilidad mínima con lo que está pasando en la calle. Víctor, una pregunta, siguiendo en ese mismo contexto, pero un tema metodológico a propósito de la semiótica. De que la semiótica era una ciencia o una actividad del pensamiento bastante precisa, ¿no? Por lo menos trataba de ser objetiva con los signos y con lo que se mostraba, ¿no? Y siempre la semiótica tuvo problemas con el arte. Precisamente leí en una entrevista a propósito de la presentación de ontología, que con Barthes aprendiste que la semiótica era aplicable a obras específicas y autores específicos.
no más que eso, ¿no? Y mi duda es si el proyecto de una semiótica como ciencia, como actividad más o menos confiable de interpretación, tiene sentido ante un ejercicio de mácula, de confusión, de superposición, de yuxtaposición entre intuiciones y afectos por un lado y una realidad que se descompone por el otro, ¿no? Es decir, si tiene posibilidad un ejercicio semiótico confiable en estos casos, ¿no? Sí. Mire, voy a comparar lo que está haciendo Nelson con lo que hizo Barthes. En serio, porque hay algo que la gente no quiere entender. La lectura semiótica es una lectura artística y la naturaleza humana es artística. O sea que tenemos que cruzarnos en todo eso, y una cruzada de decir no, el hombre no es solamente político como dijo Aristóteles, sino que el hombre primero su naturaleza es artística, y la lectura que propone Barthes es artística. Pero Barthes tuvo su evolución como lo está teniendo, que es de la fase final. Yo conocí a Barthes en el año 63 del siglo pasado, o sea, y lo que me dio era que él tenía ya elaborada su ciencia, y no, la estaba elaborando mientras estaba enseñando académicamente. Entonces vi una extraordinaria cuestión metodológica y demás, que dio un curso sobre la retórica. Digo, la retórica está más allá de todas las lenguas, más allá de las épocas históricas, más allá de la ideología. La retórica nos ha dominado desde la democracia griega hasta la época napoleónica. Y una forma que se mantiene así en la historia debe contener alguna verdad. Esa es la primera formulación que yo oigo de Barthes. Pero Barthes tuvo siempre como dudas sobre, como metodólogo, porque Barthes es el único profesor de la Sorbona que no tenía doctorado. Por motivos de salud, la tuberculosis, fue continuamente suspendido, recluido, vuelto a sacar, y fue el único del Collège de France que llegó también sin doctorado. Estaba Lévi-Strauss, estaba todo el mundo, y él llegó solamente por un sencillo acto de, yo creo, de sensibilidad y de tener una información enorme sobre el arte y sobre toda. Uno lee ensayos críticos y está leyendo sobre pintura, literatura, cine, fotografía, está leyendo todo. Entonces la primera semiología de Barthes trató de copiar el modelo lingüístico y le funcionó bien sobre la retórica, de manera que las palabras significantes, significado, sintagma, paradigma, esas horribles palabras que empleamos los semiólogos, estaban allí. Pero hay una segunda fase muy importante de Barthes, es cuando Barthes se mete a la teoría del texto, que llama textualidad, y dice, pero esto no funciona para las obras literarias, esto no funciona para las obras artísticas. Y en un texto que llama S oposición Z, que pude oír alguna, un excelente seminario sobre cómo el arte destruye los signos para reconstruir otra significación, pero con el significante, no con el significado. Entonces el signo lingüístico, la palabra, él dice no, hay que leer los textos letra por letra, o por sílaba, o por conjunto de palabras, porque el sentido no podemos recortarlo por la palabra, sino por otras unidades que necesita el arte. Él descubre que no hay solamente el código lingüístico, que aún leyendo literatura hay 5 códigos. Incluye, por supuesto, en qué materia, estos son imágenes, son fotografías y demás, pero cuando dice el código semántico, están las oposiciones. Aquello es más simple, este es más complicado, no lo puede seguir usando. Está el código semántico, está el código proyarético, o sea, todo esto también es una narración como si estuviéramos leyendo una novela, la proyaresis de Grecia. Está el simbólico, que son qué figuras hay. Aquí yo veo que hay metáforas, hay metonimias, hay lo que podemos llamar metáforas de translógica, o sea que no sabemos qué lógica aplicar para hacer la figura, y hay un código cultural,
muy importante, pues son todas las citas que saquemos del inicio del código. Entonces, un texto no se lee una sola vez, sino tenemos casi que fragmentarlo, descomponerlo, desconstruirlo. Y él no llama esos signos, lo llama lexía. Lexía son unidades de lectura. Entonces, yo puedo decir que hay lexía corporal, lexía visual y lexía lingüística, que no coinciden con la palabra ni con órganos del cuerpo ni nada, sino que hay que buscarlas en cada texto. Entonces, ya en la tercera etapa, él fue, cuando lo da el gran discurso en el Collège de France, explico lo que es el Colegio de Francia. El Colegio de Francia es superior a todos los institutos de investigación, el IBIC y todo eso, y es un individuo que selecciona una academia para cumplir la función de divulgar el conocimiento a vez a una cátedra y pagarle muy bien. O sea, su labor es pensar. En esa conferencia del Collège de France, antes de morir, Barthes desmonta todo el sistema y se nota el pase entre un y otro sistema en un libro que a ustedes les puede interesar mucho como fotógrafo, que es La Cámara Lúcida. En La Cámara Lúcida está ya la proposición de la última fase de Barthes, que lo dice en un libro que se llama La Aventura Semiológica. En La Aventura Semiológica dice que es para mí la semiología, y ese para mí indica de manera individual, y dice es lo que me atiene con lo significante. La palabra advenir no es venir solamente, no es lo que, sino lo que tiene que ocurrirme, lo que como tiene que volver, retornar, eso es advenir. Y esa palabra es muy poco usada en francés, lo utiliza Lacan 1 o 2 veces y Barthes. Y lo que me adviene a través de lo significante es los significados, bórralo. Lo que me adviene son el significado de formas artísticas que cada persona tiene que reconstruir. Al artista le advienen significantes, no significados. Y al lector le deben advenir imágenes, no significados. Cuando hace eso, está pasando, y él lo dice en La Cámara Lúcida, a una contradictoria ciencia, no de la universalidad, sino de la singularidad. Y por eso el acto último de Barthes, que por pura casualidad pude ver el comienzo y pude oír el final de Barthes, estaba haciendo otro doctorado cuando él muere. La última clase que dio fue sobre la fotografía. Yo digo, fue algo también como predictivo y demás. Fue cuando el Pompidou compró todo el fondo de Nadar. Había fotos que no estaban identificadas. Y entonces él dijo, en la próxima clase voy a proyectar un fondo fotográfico recién comprado y textualmente. Je ne dirai rien, je ne parlerai plus, puisque la fotografía parla para ella. Traduzco. No hablaré más, no diré nada, porque la fotografía se expresa por ella. Y muere. O sea, lo estropea un caso. Para mí, esa cosa me golpeó y digo yo, bueno, él a partir de la madre ya tenía manías como de morir, pero allí fue como una declaración y no volvió al seminario, pues estaba hospitalizado y después me... Ahora, ¿qué nos indica eso? Que Barthes le dio tiempo de pensar una ciencia de estilo singular para la literatura y las artes. Y esa ciencia tiene como postulado primeramente el estudio de la singularidad y el estudio del imaginario en relación con la ciencia, como lo hizo Gaston Bachelard. Incluso él dice hay ciertos principios, y uno de los principios es la palabra fantasma, en el sentido psicoanalítico. El fantasma es el imaginario que nos domina de acuerdo a la imagen paterna y materna que nosotros podemos tener. Voy a poner un ejemplo. Barthes no tuvo padre. El padre murió en la guerra. Y él lo decía, que su libertad de pensamiento era porque no tenía padre, porque era un homosexual en una sociedad heterosexual y por ser protestante en un país católico. La enfermedad le da otra singularidad.
¿Qué puedo decir que le produjo eso? La mente de la madre lo mete a ver su singularidad, lo mete a ver lo que significa una fotografía antropológicamente, esa imagen de la madre que él busca y que al final encuentra, y como en el mito órfico que estamos diciendo que nunca puede nombrar, él nos saca la fotografía que encontró de la madre, que le da una cierta realidad que él llama del adviento, y la relaciona con el advenir de lo que adviene por lo significante. Encontrar el cuerpo en la fotografía es como un advenimiento en el sentido cristiano, es como la venida de un cuerpo glorioso que algunos sentimos frente. El que haya trabajado arte, hay veces ve una obra y dice, a mí me produjo, se me erizaron los pelos, lo que sea. Para Barthes eso tiene una razón de ser. Entonces Barthes fue el gran paso de la anunciada ciencia de los signos, de todos los signos en la vida social de Saussure, a algo que fue necesario hacer, que decir, pero la semiología de las artes no entra dentro de esa lógica del signo, hay que construir otra lógica, la lógica de lo significante. Y por allí nos ayuda la semiótica, su definición, lo que me viene por lo significante, ayuda mucho el psicoanálisis, que somos efecto significante incluso de nuestro nombre. Entonces lo que habría de que proponer actualmente es que si uno se lee bien el pensamiento complejo, la revalorización en las sociedades socialistas que se han disgregado, es que vuelve, somos particulares, somos singulares, la singularidad es un valor, la singularidad necesita tener una ciencia.